Muy buenas noches a todos y a todas. Feliz cambio climático. Espero que estéis agustico. Nosotros con 20 grados menos desde el sábado, así que las cosas así es como vienen. Y nada, pues ya sabéis, todas las noches aquí son como súper especiales, pero la de hoy pues no es menos especial que ninguna. Vienen Ramón y Paco a hablar de su flamante nueva revista, Fotocolectiva, que han hecho con un elenco espectacular de fotógrafos y fotógrafas de forma colectiva para hacer un proyecto coral, para hablar un poco sobre todo de los impulsos, ¿no?, que nos llevan, los Puktum que decían Barces para hacer las fotos, y me apetece mucho pues porque tienen, aparte de tener pues mucha idea de cómo se tiene que narrar, maquetar, diseñar y explicar la fotografía sin textos. Luego, además, la revista incluye algunos textos, podríamos decir, muy políticos, muy reivindicativos para todo lo que estamos aquí hablando, ¿no?, normalmente en el programa. Así que hoy no va a ser una noche más, hoy va a ser una noche súper especial. Vamos a ver quiénes estáis por aquí. Muy buenas noches, Ángel y Susana, los de La Rioja, los primeros siempre, ¿qué tal vais? Muy buenas noches, Marije. Muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal en Galicia? Ya hace frío como por aquí, ¿no? Ya ha pasado el terror. Ha pasado de largo. Muy buenas noches, Izaskun, ¿qué tal? Y muy buenas noches a todos y a todas las que os vayáis conectando a partir de ahora. Y bueno, pues un poco lo que os decía. Hoy vamos a hablar de fotografía entre amigos, lo vamos a pasar súper bien, pero sobre todo vamos a debatir, explicar sobre en qué situación se encuentra ahora mismo, ¿no?, la fotografía, y qué sentido tiene, quizá, ponerse ahora a publicar, ¿no?, fanzines, revistas, fotolibros con formato de revista, no sé, textos que hablan sobre fotografía. De todas esas cosas súper interesantes vamos a hablar hoy con Ramón Peco y con Paco Gálvez. Y eso, ¿no?, que espero que disfrutéis muchísimo. Este es ya nuestro programa número 32 de esta tercera temporada, la tercera de Fotocalea, y vamos a hablar sobre todo, muy buenas Elena, has entrado ahí con la bocina, vamos a hablar de fotografía en colectivos, de fotografía en grupos y de proyectos que nacen desde la cooperación. Si os parece, empezamos. Y bueno, vamos a ir abriendo ya los micros y las cámaras a nuestros súper invitados de esta noche, Ramón y Paco, desde Ciudad Real. Muy buenas noches, ¿qué tal vais? Hola, buenas noches. Pues hoy bastante fresquitos. Por Sí, eso ¿no? que decías del cambio climático, ha bajado la temperatura mucho y se agradece. Hostia, pero Estábamos en 40 grados y no habíamos llegado ni siquiera a julio. lo que pasa es que, a ver, 40 grados en Ciudad Real, no sabéis lo que son 40 grados en Vitoria. Aquí la gente no está acostumbrada. Entonces, aquí hay gente que se ha derretido, hay gente que lo ha pasado muy mal, hay gente que ha tenido que, pues bueno, preguntarse qué es lo que está pasando. Ha visto ahí una bola amarilla que les emitía fuego y, bueno, ha habido cierta confusión. Ha sido difícil de sobrellevar. Yo me imagino que en Ciudad Real más o menos esto lo tendréis controlado, ¿no? Más o menos. Es diferente, claro. Un calor más seco. Yo la humedad, pues... Oye, lo primero, daros la enhorabuena porque me parece, lo primero, súper valiente, que hoy en día hay que poner en valor la valentía. Y lo segundo, porque creo que habéis hecho un trabajo extraordinario que a nosotros, cuando nos llegó, bueno, nos sorprendieron, por un lado, dos cosas. Lo primero, que se nos olvidó deciros que nos dedicaseis la revista, así que ya tenemos una excusa para volver a veros. Y lo otro, pues que me sorprendió muchísimo porque esto no es como más que una revista, ¿no? Es como una acción política, podríamos decir, en el mejor sentido, ¿no? Por muchas cosas que iremos desgranando sobre el programa. Tuvisteis la presentación de esta revista el pasado 13 de mayo, es decir, que es una cosa que tenéis todavía como súper reciente. Sí. Pero bueno, lo primero que me apetece preguntaros un poco es, a falta de saber un poco las inquietudes de Manolo, que es la tercera pata de ese trípode, ¿no?, que conforma, digamos,
la coordinación de este elenco de fotógrafos y fotógrafas que iremos desgranando durante el programa. Me apetece mucho que nos contéis, pues bueno, no solo cómo os habéis conocido, sino cómo ha surgido esta maravillosa locura, ¿no? En qué momento, de qué manera, y que a partir de ahí, si os parece, pues empecemos a explicar otras cosas. Bueno, buenas noches, Gustavo. Muchas gracias, lo primero también por habernos invitado, ¿no?, al programa, y nos hace mucha ilusión estar aquí pasando esta noche contigo y con toda la gente, ¿no?, que estáis ahí conectados, que además creo que hay algunas personas que creo que conozco. Bueno, ¿cómo nos conocemos? Pues es una historia muy, muy larga. Esto es como si llegas los 10 minutos finales de una saga de estas de películas y te tenemos que contar el comienzo, ¿sabes? No, Gustavo, verás, Paco y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos sido, pues aparte del bachillerato. Bueno, conocemos del bachillerato, sí. Eso es. Es que Paco siempre tiene una capacidad de síntesis muy potente. No, nos conocemos efectivamente del bachillerato y somos amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, en fin. Y luego, pues con Manolo, que has dicho así un poco también, pues que somos... Manolo le conocemos mucho tiempo. Yo estuve trabajando en prensa y lo voy a intentar contar muy rápido. Normalmente las fotografías que nos llegaban de agencia, aquí yo trabajaba en prensa local, solían ser muy malas, pero de golpe había unas fotografías maravillosas que llegaban de la agencia F, no siempre, pero a veces sí. Yo decía, ¿quién es el tío que hace esas fotos, no? Y pregunté a un amigo que trabajaba conmigo, que es fotógrafo, que es Jesús Monroy, que es uno de las personas que también ha colaborado en esta revista, que somos muchos, esto también hay que decirlo, y aunque estamos ahí un poco, bueno, algunos coordinando un poco las cosas y tal, ha colaborado mucha gente. Y entonces a Manolo yo le conocí de esta forma, preguntando quién era esa persona. Lo conocíamos de vista. Y bueno, y tenemos mucha amistad y Manolo es un gran fotógrafo. Y ya qué más contarte, pues por no extendernos así mucho, y que vamos por capítulos. Vale. Un poco en qué momento os planteáis el decir, bueno, nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace mucho, nos encanta lo que hacemos, pero vamos a hacer una revista que se llame Foto Colectiva, en el que vamos a contar con un gran elenco de fotógrafos y fotógrafas para explicar lo que a nosotros nos parece que puede ser un discurso coral a partir del trabajo individual de cada uno, ¿no? Que es un poco, digamos, podríamos decir a grandes rasgos lo que es el trabajo, aunque evidentemente tiene como más detalles y más matices que iremos viendo después, ¿no? ¿En qué momento y en qué cabeza empieza un poco a surgir esta idea? ¿Y en qué momento se lleva, ¿no?, al grupo a decir, bueno, y se me ha ocurrido esto, ¿qué os parece? Bueno, a ver cómo comenzar. Fotocolectiva, la revista, es un poco la consecuencia, es decir, la idea es que nosotros comenzamos a reunirnos un poco con la idea de proyectar algo, entonces, y ponerle un nombre y de alguna manera buscar la forma del paraguas bajo la que queríamos hacer una serie de cuestiones. Hay un germen inicial, ¿no?, que es un colectivo que había aquí en Ciudad Real hace unos años que se llamaba Lumbre, del que formaba parte Manolo. Nosotros estábamos un poco periféricos, digamos, o en la órbita de lo que ellos hacían, porque íbamos a sus exposiciones, conocíamos a mucha gente y, bueno, pues intentábamos participar mínimamente, ¿no? Pues un poco, no sé, pues como se participa también muchas veces, ¿no? Vas a las exposiciones y hablas con la gente. Entonces, cuando se deshizo Lumbre, al tiempo, digamos, que surgió también la idea de continuar con eso, porque estaba muy bien, ¿no? Entonces, empezamos a hacer una serie de eventos, digamos, así como, yo qué sé, entonces, con gente que puede tener las actitudes, hasta que de alguna manera lo formalizamos. La consecuencia última era la publicación de la revista. No era el objetivo inicial, pero vimos que era
aunque pueda parecer una cosa así un poco extraña, pues, joder, pues la vía un poco o el, no sé, como el destino final, ¿no? De lo que podría ser. Todo eso que hablamos de qué fotografía nos interesa, ¿cómo lo volcamos? Pues vamos a hacer una publicación hasta donde podamos. Entonces, bueno, un poco estamos en esa tesitura ahora mismo. ¿Algo que añadir, Ramón, a eso? Sí, yo voy a añadir una cosa que creo que es importante añadir. Es verdad que nosotros, aunque Paco cita efectivamente el colectivo Alumbre, que ellos fueron, era un colectivo diferente porque ellos también impartían clases, pero era maravilloso lo que hacía Alumbre, porque Alumbre era un local muy pequeñito, pero tuvo mucho éxito en el sentido de que atraía a mucha gente, vinieron fotógrafos súper interesantes, etcétera. Luego ya Fotocolectiva surge años después y también nos mueven mucho las publicaciones, ¿vale? O sea, las publicaciones fotográficas. De hecho, no lo llamamos, que esto fue una cosa que se habló al principio, si debíamos ser como un photobooth club, ¿vale? De tantos que hay por todo el mundo, ¿no? Y aquí en España, de hecho, hay una buena red, algunos potentes, ¿no? Pero, bueno, por estas cosas de también las etiquetas las dejas ahí un poco al margen, no lo hemos hecho, que no descartamos meternos también un poco en esa red de Photobooth Club, ¿vale? Que es una cosa que tenemos ahí en mente y que a veces hablamos, ¿no? Entonces, lo que nos interesaban también eran mucho las publicaciones, los fotolibros, en los fanzines. Paco, por ejemplo, tú editas desde hace mucho tiempo, por ejemplo, un fanzine súper interesante, ¿no? Entonces, nos interesaba, Manolo, por ejemplo, es un tío que tiene una biblioteca espectacular de libros de fotografía. Entonces, nos interesaba mucho el tema de las publicaciones. Y a la vez también había otra idea, ¿vale? Que era no ser un colectivo puramente local. Y esto es importante. O sea, yo siempre cuento este tema de AFAL, ¿no? O sea, es una cosa que la cuento mucho. Como referente. AFAL como referente, el colectivo AFAL, Agrupación Fotográfica de Almería, que son las siglas de eso. A mí siempre me ha parecido maravilloso lo que hizo AFAL y yo creo que un poco nos inspira un poco a todos, ¿no? Los que hemos participado y participamos en Fotocolectiva, porque esta gente hizo algo absolutamente espectacular. O sea, y es que en los años 50, en esa España de los años 50, en esa Almería de lo que eran los años 50, que yo el otro día estuve viendo una exposición en Mafre de uno de los miembros de AFAL, que era tremendo de verdad, o sea, la dureza de algunas imágenes de aquella época, ¿no? Pues ellos no se ponen puertas al campo, a pesar de ese nombre, Agrupación Fotográfica de Almería, no se ponen puertas al campo y deciden hacer una revista, ellos son un colectivo también, pero deciden hacer una revista que empiezan a comunicarse con gente a nivel internacional. De hecho, la revista del grupo AFAL se llega a editar incluso en francés, ¿vale? Y todo esto del de Almería. Y bueno, AFAL, que eran unos señores pues, que tenían muy pocos medios y que hacían las cosas pues, con lo que podían hacer en gran medida, y esto no es que lo diga yo, ¿no? O sea, está, digamos, en lo que es la historia ya de la fotografía española, revolucionaron en gran medida lo que era el panorama de la fotografía española, porque gente como, pues, no sé, es que hay un montón de gente que participó ahí, ¿no? Pero de golpe había una publicación, un grupo de gente con una inquietud diferente. Nosotros, ojalá nos pareciéramos a AFAL, porque nosotros acabamos de empezar, hemos lanzado esta revista, pero, y de hecho hay una cosa, fíjate, Gustavo, que hay gente que nos lo pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en digital? Y es que, vamos, o sea, ni se nos ocurre. O sea, es que no tenemos ni la más mínima intención, porque, bueno, y de esto puedo hablar más, Paco, pero yo ya me callo, que he hablado mucho. Bueno, espera, sí, porque me estás abriendo todos los melones de golpe y tenemos como mucho rato para hablar. Soy entonces... muy de hacer eso, así que vale. Sin problema, bueno, me dices, para un poquito, ¿eh? Me parece genial el tema de AFAL, lo vamos a retomar ahora mismo, pero lo que voy a hacer es ir poniendo ya, para que la gente pueda ver la revista mientras charlamos. Voy a ir poniendo por aquí el vídeo para que la gente lo pueda ver.
Me voy a colocar aquí y esto lo vamos a ir poniendo por aquí. A ver, un segundito. Qué bonito. Esto os pisa aquí. Uy, qué bien te ha quedado. Gracias. Sí, ahí tenéis a Sandra pasando las maravillosas páginas de la revista. Bueno, entonces, os ponemos ahí el vídeo de la revista para que la podáis ir disfrutando mientras charlamos. Y bueno, por ir recogiéndote un poco todos los melones que has ido lanzando, me figuro que te refieres a, cuando has dicho la exposición de AFAL, te refieres a la exposición de Carlos Pérez Siquier en la Fundación Mafre. Además, nosotros tuvimos la increíble suerte de tener a Pérez Siquier en el programa en su primera videoentrevista con 89 años, cuando empezamos un poco con el programa. Una vida increíble, la verdad es que para nosotros fue un poco fuerte la noticia cuando nos dejó y hemos tenido también la increíble suerte de que pase también por el programa en hasta 2 ocasiones Laura Terré, que es la autora de la tesis de AFAL, que ha explicado todo lo que ha ocurrido con esa increíble generación que nadie se explica, ¿no? Es un poco como las pirámides de Egipto, que no tiene explicación. Es decir, ¿cómo es posible que en medio de la Almería de los años 50 surgiese lo que ahí surgió, ¿no? Es decir, ahí tuvo que venir alguien de otro planeta a decirles pues un poco cómo estaban haciéndose ahí las cosas, ¿no? Pero claro, a mí me parece maravilloso que toméis como referente a AFAL, pero estaremos de acuerdo en que es como un planeta muy grande sobre el que orbitar, ¿no? Quiero decir que dentro de todo lo que se ha hecho y de todas las cosas que se pueden hacer en nuestro panorama, no es moco de pavo que os pongáis como referente un hito tan importante, ¿no? No sé si esto a lo mejor no sé, me parece como otro reto más todavía para superar por la revista, que ahora mismo, pues bueno, concentra pequeñas series, ¿no? Podríamos decir, de un cúmulo muy interesante de autores, de fotógrafos y fotógrafas y algún que otro texto del que hablaremos después y demás, ¿no? Pero bueno, a mí sobre todo lo que me apetece, antes de entrar todavía más en harina y mientras la gente está aquí disfrutando de la revista, pues me apetece mucho que nos contéis cuál es un poco el planteamiento, ¿no? Porque vosotros, digamos que constituís un poco la coordinación. Ramón has firmado el texto principal de la revista, Paco ha hecho el diseño y la edición, Manuel ha puesto la foto de la portada, pero aquí hay otros fotógrafos como por ejemplo, pues, un poco por orden alfabético, Miguel Acera, Ricardo Cases, Marisa García, Marián Gascón, Javier López del Cerro, Pablo Lorente, Manuela Martínez, Jesús Monroy, Manuel Ruiz, ya le había dicho, y Marian Venceslá. Me apetece mucho que nos contéis un poco cómo habéis decidido los instrumentos un poco de esta orquesta, ¿no? Si ha sido un poco por la temática. Bueno, yo no os quiero inducir a la respuesta, simplemente que nos contéis, a partir de que surge la idea de hacer esta revista, cómo os ponéis en contacto con las personas que aquí ponen fotos y cuál era un poco el planteamiento previo y cómo se ha ido todo eso evolucionando hasta dar forma al objeto que tenemos ahora en la mano, ¿no? Bueno, Me toca. tengo la pelota yo en mi campo, ¿no? Bueno, la gran mayoría de la gente que ha publicado las fotos en la revista son gente conocida, incluido Ricardo Cases. El único que no conocíamos personalmente era Miguel Acera, pero nos gustaba mucho su trabajo y decidimos ponernos en contacto con él y decirle, oye, ¿te apetece sacar unas fotos en esto que estamos montando? Y Miguel muy amablemente pues nos cedió las fotos y las metimos ahí. A ver, somos gente que nos conocemos entre todos, entonces era un poco contar con una especie de, no sé, de repertorio, de intérpretes, ¿no? Que hacían algunas cosas que nos gustaban. Ya está, un poco eso era el origen casi del grupo de gente que aparece ahí en la revista. No hay mucho más, ¿no? La idea es continuar, sí, a ver. Es decir, voy a hacer esto, ¿a quién se lo propongo? Pues a la gente que tienes más cerca. Sí. Y luego, pues con la idea esa de abrir esto a gente que nos mola su trabajo. Y el de Ricardo Cases es uno de los que más nos gusta, o sea... Claro, pero lo estás simplificando mucho y yo como entrevistador te tengo que tirar un poco del hilo, porque claro, no es solo que te gusten, porque aquí los perfiles de los fotógrafos que hay aquí no es solo que nos gusten, sino que digamos que son fotógrafos que tienen un lenguaje fotográfico muy avanzado, muy contemporáneo, que nada tiene que ver con
pues otro lenguaje mayoritario, podríamos decir, ¿no? Entonces, aquí hay una madurez visual importante y que a mí me gustaría reseñar, que no es solo gente que os gusta lo que haga, sino que, bueno, que hay un lenguaje común, teniendo en cuenta que hay estilos muy diversos, pero digamos que estamos hablando de un lenguaje fotográfico elevado de forma general, ¿no? A ver, la cuestión es que creo que esto conviene aclararlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, nunca digo que soy fotógrafo, porque de hecho profesionalmente no lo soy ni me dedico a la fotografía, aunque tenga un interés especial o particular por la fotografía. Y es lo que le sucede a gente que aparece en la revista. Hay fotógrafos que se dedican profesionalmente a ello y otra gente que, bueno, pues que para que la fotografía es como, bueno, una herramienta que tienen ahí y que practican, ¿no? Y que de vez en cuando, pero no son fotógrafos. Entonces, bueno, lo cual no quita que puedan hacer buenas fotos, ¿no? Bueno, yo sí voy a aclarar algo más de esto. Vamos a ver, todo el mundo que está participando en fotografía tiene algo en común importante, ¿no? Es que tienen una cultura visual avanzada, ¿no? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, Javi López es diseñador gráfico. Yo había visto fotografías de Javi y me parecían muy interesantes algunas de las cosas que él podía aportar y él se decidió a hacerlo, ¿no? Marian Vencesla, voy a hacer así un repasito rápido. Marian Vencesla sí que ha trabajado como fotógrafa, pero también es una persona que, bueno, que trabaja en el mundo del diseño, ilustradora, efectivamente. Y luego te cuento el caso de Manuela Martínez, que Manuela, pues por ejemplo, ella es profesora de dibujo, pero es una persona que ha participado en proyectos muy interesantes, también editoriales como La Lata, que en su momento, pues bueno, es una revista objeto muy, muy conocida y de hecho muchas cosas de ahí que pueden salir también de lo que es crear una publicación, pues tenemos ese referente porque nosotros hemos participado. ¿Qué más gente te puedo contar? Marian Gascón. Marian Gascón es una persona que es periodista, pero ha hecho trabajo fotográfico muy interesante. Pablo Lorente se dedica directamente a la fotografía a nivel profesional. Jesús Monroy se dedica a la fotografía de forma profesional. Ricardo Cases, no tengo que citar mucho de él, ¿no? O sea, ha estado por aquí además, o sea que... Sí, ya lo he visto. Maravilloso, Ricardo. Y luego Miguel es fotógrafo y hace un trabajo muy interesante. Entonces, todo, no sé si me estoy dejando alguien, a Jesús lo he citado, a Marisa es fotógrafa. Entonces, todos tenemos algún vínculo. Yo soy profesor de fotografía, bueno, no, pero ya no sé lo que decir de mí. El caso es que, y luego Manolo es un fotógrafo, bueno, pues como la copa de un pino, que ha trabajado en un montón de sitios, que trabaja además de una forma muy metódica que hoy en día se echa mucho en falta, y ahí te echo ahí como el pupurrí, ¿vale? Entonces, digamos que había como dos invitados, por decirlo de alguna forma, especiales, que eran Ricardo Cases, ¿vale? Al que sí que conocemos, pero se lo propusimos y él encantado. De hecho, nos pasó un material inédito muy interesante, a mí por lo menos me lo parece. Y al que no conocíamos de nada, efectivamente, como ha dicho Paco, es a Miguel. Que Miguel, vamos, yo estoy encantado. O sea, a mí es que me encanta la fotografía de Miguel Acera. O sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Y luego Paco, que dice que no es fotógrafo, pero Paco, tú tienes también mucho. A ti la fotografía es una cosa que tú en realidad estás muy involucrado desde hace mucho tiempo con el material fotográfico de muchas formas, ¿no? O sea... A ver, espera, Paco, que no te oímos. Empieza otra vez. No, yo estudié Bellas Artes y entonces durante una serie de años estuve también, bueno, pues haciendo fotografía, pero bueno, sin tener un objetivo claro de ser fotógrafo ni nada de eso. Entonces, bueno, pues siempre está ahí, ¿no? Como desde el punto de vista formativo, o sea, que porque digamos que mi interés fundamental es la cuestión visual, así. Bueno, alguna. Sí. Bueno, ¿y qué diríais que ha sido lo más complejo
no voy a decir lo más difícil, porque me imagino que hacer esta revista habrá sido todo un disfrute, pero ¿qué ha sido lo más complejo a la hora de aunar no sé si decir unificar, pero bueno, mezclar los discursos particulares, ¿no? Siempre que pretendemos hacer, digamos, un planteamiento coral, como es el caso, pues bueno, pasando un poco las fotografías por encima, podríamos decir que estamos ante un trabajo coral que habla sobre la fotografía vernacular, que habla sobre lo local, que habla sobre no sé si lo castellano, pero un poco lo ibérico, podríamos decir, pero desde distintos puntos de vista, donde más o menos entre todos pues van aportando algunos colores, otras atmósferas, otros protagonistas y otros detalles, ¿no? Pero ¿cuál diríais que ha sido en este caso en concreto, en este número 1 de la revista, que por cierto no lleva más título que ese, que el de ser un 1, ¿qué diríais que ha sido quizá el mayor reto a la hora de conjugar todos esos proyectos diferentes? Y solo voy a hacer una pequeña aclaración porque te tocaba aquí. Pero no, es que esto es importante. Hay un tema, ¿vale? Lo que pasa es que este tema es un tema un poco vaporoso, ¿vale? Sí, se diluyó un poco. Se diluyó un poco, pero es verdad que también todo el mundo de una manera u otra lo siguió. Tuvimos cuando te hablábamos antes de la FAL y no me quiero enrollar, una cosa que no hemos querido hacer es ser, como te digo, un colectivo local, no por nada, sino porque nos parece que no hay por qué ser, todos los clichés que lleva muchas veces lo que son los colectivos fotográficos locales, que hay algunos maravillosos, pero muchas veces, bueno, pues acaban haciendo un poco como un papel que no... entonces nosotros, a pesar de que nos conocemos, que muchos somos de La Mancha, que tal y que cual, no queremos tampoco ponerle puertas al campo. Y hay un tema, que es lo local y lo global en la fotografía. Y de esto hemos hablado mucho, hay un texto por ahí mío y tal, y ese texto recoge un poco también diálogos que hemos tenido, ¿vale? Sobre lo local y lo global. Porque hay cierta fotografía que podríamos llamar global, hecha por gente que tiene como un espíritu muy cosmopolita a la hora de enfrentarse a la realidad, y puede ser muy mediocre, y también puede haber un tipo de fotografía local que pues también lo es, y luego nos encontramos también lo contrario, por supuesto. Entonces existía este debate sobre lo local y lo global en los colectivos fotográficos, en las publicaciones fotográficas. Ahora ya me callo y ya está. No, lo primero es lo que yo estaba pensando. Sí que es cierto que inicialmente teníamos esa especie como de hilo conductor o tema, ¿no? Que era la idea esa de, vale, nosotros estamos en un sitio que es muy pequeño, muy cerrado, donde la gente se conoce y, bueno, evidentemente nuestras fotografías, no sé, pues se parecen también mucho a las que hace mucha otra gente en sitios que están distantes, o las mismas que hacemos nosotros cuando salimos fuera, porque hay fotografías que aparecen ahí que no están hechas tampoco en Ciudad Real, y la revista no va de Ciudad Real. Claro, además, la idea es que nosotros somos un grupo de gente que está radicado aquí o que procede de aquí, entre Ciudad Real y Albacete, no sé, en el conjunto de lo que sería La Mancha, ¿no? Así como entidad. Pero tampoco queremos ser los fotógrafos manchegos ni nada de eso, es que esa tampoco es la idea. Entonces, es un poco la cuestión ahora. Nosotros, digamos que lanzamos esto desde aquí, pero sin tener una vocación localista. Eso nos da un poco igual. No vamos a ir a la Diputación o al Ayuntamiento a pedir una subvención para decirles, oiga, que somos de aquí y estamos haciendo algo desde aquí. Da igual. Yo, para mí, que Fotocolectiva o la revista haya tenido éxito es que podamos estar hablando con vosotros, que estáis a 500 kilómetros de aquí, y... Vamos, eso ya me parece bastante importante, pero vamos, podemos estar hablando con alguien al otro lado del océano o con alguien vamos, no sé, si algo tiene de bueno toda esta cuestión de las telecomunicaciones es precisamente. Bueno, esa es un poco la idea. Vale, y entonces, volviendo un poco a la pregunta del principio. Sí, a la pregunta, yo no me... ¿Cuál diríais que ha sido el reto a la hora de conjugar los... No, la pregunta, desde el punto de vista formal, hilvanar
la secuencia de fotografías y de ponerlas sobre la página y que eso de alguna manera tengan la posibilidad, aunque no sea la intención, de que cuenten algo, que por lo menos se articulen entre sí, porque hay imágenes que tienen, digamos, cualidades muy dispares, ese era el reto. Y yo creo que ahí, pues hombre, evidentemente yo soy el responsable y me hago responsable de los aciertos y de los fracasos. Siempre hay cosas, evidentemente, pues, aquí, ¿no? Pero creo que por lo que voy viendo y lo que la gente va diciendo ha salido bastante bien. Se podría mejorar seguramente, pero la idea era esa. Luego también, claro, se trata de construir algo común. Es decir, las fotografías no están seccionadas por autores, ni hay un pie de foto que las identifique y que diga... No, es un cúmulo de imágenes que de alguna manera se pueden enlazar, a veces desde aspectos muy superficiales, como es el color, la temática o sencillamente algún rasgo formal en su fisonomía que te permita identificar una con otra. No sé. Supongo que se puede... Hay varios criterios digamos, de secuenciación, pero... Vale, yo os pregunto porque yo me adelanto siempre un poco a los acontecimientos y a mí me consta de que estas inquietudes, pues en el momento en el que se empieza a crear, pues digamos una piña, un grupo de personas afines, ¿no? que comparten una pasión, que es un poco lo que nos está pasando aquí entre los oyentes de este espectacular espacio que a veces ni nos lo creemos, pues yo sé que entre ellos estarán haciéndose preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo habrán hecho? Han pedido series libres, han pedido un tema, han enviado las series con una serie de fotografías, han elegido cuántas han enviado. Me apetece mucho que nos contéis esta parte, lo que queráis contar, evidentemente, porque yo me imagino que a más de uno se le estará ocurriendo hacer algo similar en un futuro, ¿no? Entonces, imaginaos que os está oyendo alguien que le haya encantado la revista, que por cierto me han adelantado que quedan muy poquitos números. Si queréis luego al final del programa podemos plantear esto que planteamos muchas veces, ¿no? Que es hacer un pedido conjunto para los que estáis por aquí cerca de Euskadi. Me apetece mucho que nos contéis esa parte, ¿no? Cómo ha sido el cómo se hizo, ¿no? El making of de contactéis con Ricardo Casas, le pedís una serie, él os da una serie de fotografías, además inéditas, una serie espectacular sobre motores de barca tapados, contactáis con... no sé, con Javi, le decís, oye, ¿qué tienes tú por ahí? ¿Tienes algo por ahí inédito? ¿No es necesario que fuese inédito? Contadnos un poco cómo ha sido esa parte, ese desarrollo, antes de ponernos a lo que es conjugar, ¿no? las series y maquetar la revista. Bueno, a ver, pues mira, surge de la siguiente manera. Nosotros hacemos una colectiva para empezar con una serie con la gente que participa aquí, excepto con Cases y Miguel Acera, que ellos, como digamos, son los invitados. De hecho, yo no sé si al principio teníamos claro que ellos iban también a participar, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que nos reunimos, empezamos a hablar un poco y claro, yo, aunque esto es un número 0, esto yo es una cosa que pone número 1, pero yo siempre lo he visto como un número 0, ¿no? El número 0 es aquel en el que se va forjando algo, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue decir, tenemos este tema, lo local, lo global, estoy hablando un poco, y cada uno lo interpreta de una manera muy libre. Entonces, cada uno de los colaboradores manda una serie de fotografías, que ya no me acuerdo qué número, había un máximo, que yo no me acuerdo. Entre 4 y 8 fotos. Entre 4 y 8 fotos será. Por eso hay descartes y algunas no han entrado en la selección. Más que nada por una cuestión... espacial, sí, física. Lo que hacemos es plantear esto. Llega todo el material que ya tenemos. También algunas de las personas deciden enviar un texto sobre, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Sobre de qué va lo que ellos han estado haciendo, que aparece al final. Y luego ya Paco hace la magia, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Paco, que es el diseñador, nosotros confiamos plenamente en él cuando decimos, organiza este material con toda la libertad del mundo, pues porque, bueno, ya nos conocemos y sabemos que va a hacer algo interesante, ¿no?
Y entonces nos sorprendes con esta forma, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, o sea, a mí me parece maravilloso y que, Paco, yo todavía sigo viendo la revista y me sigo sorprendiendo en algunos momentos lo que te tuvo que suponer, porque yo he hecho este ejercicio para proyectos particulares, ¿vale? Yo he intentado hacer este ejercicio de aunar fotos con estilos muy diferentes y que eso forme algo que tenga una cierta coherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo cuando el PDF, que además estábamos aquí, abrimos una botella de champán y todo, o sea, porque nos dio así un subidón a varios, fue casual, ¿eh? Estábamos aquí, nos habíamos juntado varios de los que luego colaborábamos y tal, y nos dio un subidón que abrimos una botella de champán. Qué bueno. Oye, no sé si esto ha sido una respuesta o... Sí. Oye, perfecto. Y bueno, tenemos el trabajo de varias personas, cada uno con sus inquietudes. Me lo habéis respondido un poco antes, pero bueno, un poco lo que estás comentando ahora, ¿no? Al final cada uno habéis enviado un proyecto cerrado con un texto que tenía un sentido para vosotros y ese sentido, digamos que ha volado un poco por el bien mayor que ha sido el proyecto Coral, ¿no? Me apetece mucho que nos contéis, no solo como fotógrafos y como editores, pues esto es una cosa sorprendente, ¿no? Del medio fotográfico. Nosotros hacemos unas fotos con una intención, elaboramos una serie que a algunos a lo mejor os ha llevado meses o años incluso llegar a esas conclusiones fotográficas, le pones un título, le pones un texto, tiene un significado para ti, pero tú cedes esa serie de fotografías a un bien mayor, se las pasas a Paco en este caso para que él haga un proyecto coral y esas fotografías pierden todo su sentido original para tener un sentido, pues ni mejor ni peor, diferente, que además se puede conjugar con todos los sentidos de las demás series, ¿no? No me digáis que esto no es alucinante y a la par que maravilloso. Me apetece mucho que nos contéis esta parte porque es una cosa que no se puede hacer en otras disciplinas artísticas y que yo creo que es algo que se tiene que explorar mucho más, ¿no? Hasta qué punto las imágenes pueden cambiar en función del canal, el contexto y de la persona que las está mirando cuando la imagen es la misma. Bueno. No, yo solo una cosa, yo creo que es alucinante, efectivamente, y que además es el punto fuerte del curso colectivo. Ahora ya. Yo creo que ahora sucede una cosa que es muy interesante, que es la recuperación del formato libro como sustituto del espacio expositivo tradicional. Es decir, tú antes ibas a una exposición de fotografía y ibas de la misma manera que ibas a una exposición de pintura o de grabado. Ibas viendo piezas individuales que cada una te contaba una cosa. No todas, porque toda la pintura o incluso la obra gráfica también hay series, ¿no? Que hay una serie de piezas dialogan entre sí. Pero en el fotolibro, que no es una cosa que se haya inventado ahora, lo que pasa es que, bueno, con respecto a la fotografía muchas veces tenía siempre un poco la cosa de actuar como catálogo, donde igualmente pues, lo que se recogían eran pues, el trabajo individual o colectivo de una serie de gente. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido ahora es que con toda esta especie de fiebre del fotolibro, de la autoedición, del fotofanzine o lo que sea, esto es una opinión personal, evidentemente, habrá quien piense algo diferente. Para lo que ha servido es un poco, no solo para crear una serie de piezas más o menos interesantes que puedan tener o establecer cierta narratividad, pero para lo que esto es discutible, ¿no? Pero creo que van un poco por ahí los tiros. Es decir, vivimos ahora en un momento de masificación icónica, ¿no? Es decir, las redes están llenas de imágenes, la comunicación se hace mediante imágenes. Cuando estás hablando con alguien vía texto e incluyes un emoji, ya estás metiendo ahí una imagen, aunque sea una especie de iconito. Todo el mundo se supone que entiende lo que, entre comillas, lo que quiere decir. Estamos articulando el discurso con lo visual. Entonces, el fotolibro lo que hace es reunir una serie de imágenes que pueden articularse entre sí,
que de alguna manera ponen freno a ese flujo incesante de imágenes que vemos en las redes. Es decir, cuando yo estoy viendo el feed de Instagram, voy viendo lo que la gente ha colgado, la gente cómo funcione, y me refiero al algoritmo y tal. Y ahí hay como una especie de una secuencia de imágenes que, bueno, a veces tienen encuentros afortunados y pueden decir algo, pero es como una especie de flujo, un chorrazo ahí de fotos. Entonces, bueno, el fotolibro funciona un poco como eso, ¿no? Como un freno y, bueno, te permite organizar ahí una serie de secuencias de imágenes. No, y además hay No un... sé si he sido muy concreto Sí, y además te la voy a recoger y voy a añadir una cosa que a mí también hoy en día me parece fundamental, ¿no? Hoy, además que conozco como muchos fotógrafos y fotógrafas que ven como no tienen inquietudes de publicar un fotolibro porque lo ven como algo inalcanzable a veces o a veces innecesario. Y yo creo que este tema que abres, ¿no? Sobre cómo hoy en día toda la fotografía nos inunda a nivel digital a través de las pantallas, yo siempre digo que es una forma también al igual que en las exposiciones, de enfrentarte a un trabajo que ha sido de alguna manera validado y codificado por el autor, ¿no? Porque yo tengo, bueno, todos tenemos redes sociales, tenemos una página web y tú subes ahí tus fotografías de alguna manera, pero tú no sabes al final de qué manera se van a ver esas fotos, ¿no? En qué pantalla se van a proyectar, en qué orden, de qué manera, cómo las va a consumir o cómo las va a leer, en el mejor de los casos, la persona que se asome a tu trabajo. Y el libro, dentro de su fisicidad, ¿no? y la imposibilidad de decidir el tamaño que tiene, porque ya te viene dado, ¿no? Pues es una forma también de que tú como autor digas, bueno, pues mi trabajo es así, ¿no? Con este color, con esta textura, con este tamaño, con este brillo o no, ¿no? Y es algo que a nivel digital es totalmente incontrolable, y yo es algo que defiendo muchísimo, porque muchas veces alguien me dice, no, pues he visto tus fotos, pero no sé, no las entendí, ¿no? Claro, las viste en un móvil ahí haciendo así con los dedos, ¿no? Claro, es que esa no es la manera a veces de asomarse al trabajo de nadie, ¿no? El símil que nos puede servir es como cuando a alguien le comentas algo sobre un libro, pues novela no sé qué, sí, tengo el PDF. No, el PDF no es el libro, un PDF no es un libro, con lo cual las fotos, cuando las vemos a través de la pantalla, son unas fotos diferentes a cuando las ves en un libro. Otras cosas porque los libros, o bien pones una foto cada 2 páginas o pones 2. Si pones 2, una foto dialoga con la que tiene al lado. Es decir, el artefacto libro, que desde antes de la invención de la imprenta ya existía, es decir, una cosa que está unida por un lomo, cosido o pegado, y que nos permite en el tiempo desplazar una sección del espacio, ¿no? Igualmente que contenga, o sea, da igual que contenga texto o imágenes. Eso es un libro. Lo que pasa es que si lo llenamos de fotos, pues cuando lo voy pasando es como aquello, como los flipped books, aquellos que eran como animaciones, ¿no? Vale, era una especie de cine rudimentario, eran libritos con imágenes, pues esto pasa una cosa así, lo que pasa es que lo vemos más despacio, ¿no? Entonces, pues hay algo, ¿no? Aunque tú quieras contar una historia o no. Exactamente. No sé si ibas a decir algo, Ramón. Bueno, estuve viendo la ejemplo, que es de Horacio Fernández. Y bueno, Horacio, que es un tío que, no sé si habrá alguien que sepa mal de fotolibros aquí en España, ¿no? Yo creo que no. Y Horacio, yo creo que no. Bueno, pues hay una cosa, ¿no? Que yo el otro día estaba viendo fotolibros y revistas que él había expuesto ahí, ¿no? Y en el fondo, fíjate, nosotros de alguna manera hemos querido, voy a usar una etiqueta, hacer algo relativamente moderno, ¿no? Más que moderno, quizá que haya algo de creatividad, hombre, ¿no? O sea, es que ahora la palabra incluso moderno, fíjate, se usa como un insulto a veces, ¿no? Cuando lo moderno es algo, hombre, que yo creo que tiene su interés, ¿no? Porque de eso van las cosas muchas veces, ¿no? De progresar, de innovar y de tal, ¿no? Pero es que ni siquiera, o sea, algo como esto es demasiado innovador. Ojalá fuera más innovador aunque hay un punto, desde luego, sí que a mí me parece muy innovador en la revista, pero cuando yo veía esta exposición, ¿no? Con
un montón de fondos que había de Horacio y de gente que él conoce, y de instituciones y de demás, es que todo esto en los años 50, en los años 60, en los años 70, 50 no porque no había fondos ahí, empieza en los años 60, los años 60 y 70 ya puedes encontrar cosas muy arriesgadas, muy vanguardistas, y hoy en día lo que a mí me parece realmente más sorprendente es el tradicionalismo, que sigue teniendo cierta gente que para mí también tiene todo mi respeto, porque hay productos como, bueno, o libros o lo que quieras llamar tradicionales, en un sentido tradicional, clásico, ¿no? Que a mí me pueden encantar, ¿vale? O sea, me puede encantar un tipo de fotografía muy clásica, pero a mí a veces me alucina encontrarme con cosas, o sea, con la cantidad de... Hombre, es verdad que luego hay cosas que cuestan. Por ejemplo, esta revista no está hecho con todos los medios del mundo, pero nos intentamos informar de dónde nos pueden imprimir con cierta calidad, con ciertos tipos de papel, etcétera, y a un precio que podamos abarcar, ¿vale? Entonces, estas cosas es verdad que ya requieren oficio, que ya ahí Paco tiene su oficio y no cualquiera puede quizás saberlo, ¿no? Entonces, articular una revista con la idea también de ciertos fotolibros, etcétera, hombre, es que yo vuelvo a decirlo, a mí lo que me parece absurdo es muchas veces cuando dices, mira, la revista tal, que en la página 28 ahí van mis fotos, ¿no? Mis 7 fotos. Bueno, pues me parece estupendo que se siga haciendo eso, pero creo que está muy superado y que de hecho el fotolibro nació un poco como reacción, siempre ha tenido algo un poco rebelde, ¿no? El fotolibro viene de hace mucho tiempo, viene del siglo XIX, pero justo aquí en España, que hubo cierto boom, ¿no?, de fotolibros y tal, hay algo un poquito, no siempre, que esto tampoco lo vamos a generalizar, hay algo rebelde, hay algo innovador, ¿no? Entonces, ¿qué menos que intentar, ¿no? Que haces una publicación, no quedarte en lo más simple, en lo que has visto 20.000 veces, en fórmulas clásicas, en fin, pero es que esto es una historia que ya rebasa a la fotografía y se mete en el mundo del arte y de todo, ¿no? De todas maneras, la revista tampoco está... No es nada rompe. Yo creo que sigue un esquema bastante... márgenes, no hay ninguna... todo bastante asequible formalmente, o sea, ninguna peripecia ni nada así. Bueno, un poco. Bueno, lo que pasa es que hay gente que le parece eso así como... Yo creo que es lo que le pasa, vamos a ver, esto evidentemente es una opinión, un poco a la fotografía, que es bastante conservador y también puede tener su explicación, ¿no? Porque la fotografía, o sea, como ese estatus de artisticidad, ¿no? Costó bastante, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que haya gente que un poco de idea, bueno, pues en las cosas, pues, papel balizado, la copia, tal, y esto no me saque de ahí. Entonces, bueno, a lo mejor eso le parece cierta aberración, cierta cosa con un componente como antifotográfico. Bueno, pues si eso es lo que se piensa, también estoy contento con eso, con esa idea. O sea, porque al final, bueno, pues eso, por lo menos tiene que haber cierto interés, un mínimo, ¿no?, de innovación, al menos, ¿no? Complicarte la vida. Esto lo dice muy bien también un amigo nuestro, Jaime Narváez, que es el diseñador, que yo hice un proyecto con él y que de alguna forma también este proyecto se hizo dentro de lo que era fotografía. Y a mí me gustó mucho una cosa que decía, ¿no?, que de este librito, que decía que era complicarse la vida, que esto muchas veces la cosa en el mundo de la creación consiste en eso, en complicarte la vida. ¿No? ¿Para qué estás? Complicarte la vida en el mejor de los sentidos. Claro.
Bueno, vamos a poner imágenes de la presentación y así vamos viendo también un poco pues, todas las personas que andan detrás de los culpables, ¿no? Que podríamos decir de esta fiesta. Vale, sí. Y me apetece mucho que nos contéis un poco cuál va a ser un poco el modus operandi a partir de aquí, ¿no? Me apetece mucho que nos habléis pues, un poco de papeles, de tirada, de cómo van a ser los próximos números, si va a haber nuevos autores, quiénes van a repetir siempre, si es que alguien va a repetir siempre, si siempre va a haber un texto, luego hablaremos del texto en profundidad, pero bueno, si siempre va a ser un texto tuyo, si es una cosa que también va a ir rotando. Cuéntanos un poco cómo os habéis complicado la vida, felizmente, para, digamos que, también un poco su periodicidad, que no os lo había dicho, para que a partir de ahora pues, podamos disfrutar de esta pequeña locura cada cuánto tiempo y viendo un poco cuál va a ser ese planteamiento que se puede esperar, si es que tenéis algo cerrado. Algunas cosas sí, otras no. Yo creo que ese es el punto en el que estamos ahora. Es decir, tenemos una idea, por ejemplo, de qué periodicidad le damos. Vamos a repetir la tirada. Evidentemente, hemos tenido suerte y se ha quedado muy corta. Entonces, la cuestión es esa, la financiación. Esto está hecho con la aportación de cada uno de los participantes y algo que se haya puesto. Entonces, son una serie de temas que hay que valorar. Es decir, la propia producción, la distribución. No sé, es un poco lo que estamos, en lo que nos estamos centrando ahora. Aparte de que luego laboralmente, pues ahora se nos ha complicado un poquillo la cosa, ¿no? Porque tenemos menos tiempo, pero sí, la idea es un poco, a ver, tenemos planteado llegar a sacar entre 3 y 4 números al año, y que más o menos pudiera ser trimestral, pero bueno, eso siempre es complicado. Entonces, evidentemente, nosotros lanzaremos nuestra convocatoria dentro de lo que es. No se trata de lanzar convocatorias abiertas, como, venga aquí que participe todo el mundo. Tampoco es una cosa restrictiva. La idea es un poco sugerir o plantearle o poner en conocimiento este proyecto a gente que hemos visto un poco qué cosas hace y creemos que encaja dentro de lo que es la línea. ¿Quiere decir eso que Foto Colectiva marca una línea estética? No necesariamente, pero hay ciertas fotos que evidentemente no tendrían mucho sentido. Por mucho o por muy bien que nos cayera cierta persona o que incluso sus fotografías nos gustaran, pero dices, joder, es que aquí no pega ni con cola, no sé. ¿Sabes? Es que esa es un poco también la historia. Entonces, sí, esas son las cosas que ahora más o menos tenemos sobre la mesa y que estamos no debatiendo, sino concretando y un poco intentar afinar. Entonces, no necesita grandes cambios, ¿no? Lo que necesita ahora es el perfeccionamiento, ¿no? Sí, de detalles, de tal, pero la mecánica ha funcionado y entonces lo que vamos a seguir es un poco con esa misma mecánica, viendo también temas de efectos, de dónde se puede incluir. Bueno, esto es una cosa importante. O sea, todo esto al final también hay una cosa muy importante y es el aprendizaje, que yo estoy aprendiendo una barbaridad. O sea, yo me he dedicado también al mundo de la prensa y he puesto en marcha proyectos, ¿vale? Donde había gente con dinero. Toma. Y entonces cuando pones en marcha un proyecto hay algo maravilloso, ¿no? Que empieza a funcionar y es sobre todo, bueno, te complicas la vida y a veces dices, oye, ya me la estoy complicando quizá demasiado, ¿no? Pero me quiero salir a dar un paseo, ¿no? Pero no, o sea, la cosa ha funcionado más o menos bien. Más o menos, ¿no? Que muy bien, ha ido muy bien. Y así, ¿no? O sea, como dándonos golpes en el pecho. Y ya está. Y entonces vamos a seguir, pues, mejorando, que ahora es lo que toca. Yo, de verdad, es verdad que era una cosa un poco particular mía. No creo que esto sea una cosa que a lo mejor suscriba a todo el mundo que ha participado, pero yo lo veía como un número 0. Y ahora, pues, hay una aventura por delante, que es sacar el número 2. Y tenemos aquí, esto ya sí que nos lo vamos a callar un poco, porque no es que sea tampoco un gran secreto, pero ya casi tenemos, ¿no? La idea de dónde se va a debutar y todo esto, ¿vale? Y es interesante el sitio y el espacio y todo esto, ¿vale? Donde va a poder aterrizar. Vamos a ver, que estamos también un poco
con ese tema. Pero bueno, en cuanto a la tirada, habrá que hacerla un poco. Vamos a ver. Hacer cálculos también, todo esto tiene una parte económica. Lleva muy bien Paco, por cierto. Es muy difícil que si hay alguien que quiera montarse algo parecido a esto, que yo que soy un inútil con las matemáticas, pues que alguien como Paco, porque si no esto es muy difícil, que lleva muy bien estas cosas. Entonces, bueno, pues eso, aunque sea, vamos a intentar aumentar la tirada, pues un poco rapidísimo los ejemplares. Entonces habrá que aumentar un poco. Pero bueno, entonces un poco por lo que contáis, vuestra idea es que cada número tenga un tema dentro de que, bueno, el lenguaje fotográfico es el que es y es un poco el que va a seguir marcando la idea, y habrá una serie de autores que serán fijos y se mantendrán, que me imagino que sois los que habéis estado aquí en la presentación, y luego habrá artistas invitados un poco en función de los temas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, la revista que tiene una serie de fotografías que, por cierto, en un alarde de generosidad nos han pasado las fotografías de la revista, que vais a poder ver luego ampliadas e individuales, incluso algunas que finalmente no entraron. Podréis ver las series completas, así que no os mováis de ahí, porque vais a poder disfrutar de las series seguidas antes de que Paco las mezclase. Pues me apetece mucho que entremos un poco a hablar del apartado de los textos, ¿no? Porque digamos que esto se podría haber quedado en un fotolibro fantástico donde mezcláis fotografías y punto, pero lo cierto es que hay, en este número hay un par de textos, uno primero un poco firmado a nivel colectivo, ¿no? Si no me equivoco, y luego otro texto... Sí, pero bueno, pero no lo firmas, ¿no? Creo que no. Y luego... Dime. El primer texto. El primer textito ese corto que hay junto a... Ah, vale. Sí, bueno, hay un primer corto en el que explicas lo que tenemos entre la mano. Luego hay otro texto más largo, firmado, como os decía, un poco a nivel colectivo, donde que se titula Solo lo imposible puede suceder. Y después ya tenemos, digamos, el texto más político, más contundente y sobre todo firmado, ¿no?, por Ramón, en el que reflexiona sobre la fotografía local. Y a mí me apetece mucho que en este caso, pues Ramón, sin anticipar todo el texto, porque me consta que muchos de los que nos están oyendo tendrán ganas de leerlo en un futuro, pues sí que me apetece mucho también, ya que nosotros además os estamos oyendo desde la mayoría, ¿no?, desde ciudades. Tenemos un par de oyentes de la capital y algunos de Barcelona, pero la mayoría, digamos que nos hemos unido en esta trepidante aventura desde ciudades más pequeñas, donde no tenemos acceso normalmente a grandes exposiciones, y que, bueno, pues entre todos nos vamos enchufando, ¿no?, un poco de energía fotográfica. Pues es muy interesante, al igual que pasó con AFAL, pues que esta revista surja desde Ciudad Real, que, bueno, es una ciudad... podríamos decir pequeña en comparación con Madrid o Barcelona, que son las que aglutinan prácticamente todo, ¿no? Un poco como le pasa aquí a Vitoria. Y me apetece mucho que nos contéis cómo vivís desde una ciudad, podríamos decir, pequeña, esta idea no sé, de fotografía centralizada, en un momento donde además ahora se está debatiendo la creación del Centro Nacional de Fotografía e Imagen, donde además no se va a poner en principio en ninguna de las dos grandes ciudades del país, y donde, bueno, pues hay como mucha energía en estas ciudades que no son las grandes para conseguir, a pesar de todo, que haya pues muchísimo movimiento fotográfico, pues como puede estar pasando pues en Logroño, en Coruña y en otras ciudades similares, ¿no? Me apetece mucho que desarrolles un poco esta idea y que nos hables también un poco de qué aportan estos textos. He dicho políticos, pero bueno, podríamos decir de cualquier otro tipo, y cómo van a ir marcando también los sucesivos números, ¿no?, que vayan surgiendo a partir de aquí. Bueno, este texto se escribió hace tiempo, cuando todavía la revista no existió. Hicimos varias presentaciones, ¿no? Bueno, no muchas, pero algunas hicimos, y este texto se escribió hace tiempo, incluso porque ya estábamos con este tema
cuando, digamos, éramos solo un grupo y no había una revista, ya estábamos un poco con la idea de lo global y lo local, ¿vale? Y viene el otro manifiesto que lo escribe Marian Gastón, que es periodista, que dices que va sin firmar porque lo hace a modo de manifiesto. Eso creo que es muy interesante hoy en día, ¿no? Porque los manifiestos son algo muy antiguo, pero se han dejado de hacer. Y en esta época donde todo es revival, pues de golpe me parece como que nadie hace esto, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, voy a intentarte dar una respuesta sobre todo el tema este de lo del centralismo y todo. A ver, es complicado. Yo te voy a decir por qué es complicado. Porque yo tengo una idea política, esto es puramente político, pero esto es personal, mío, no tiene nada que ver con foto colectiva. Yo, fíjate, me considero una persona de izquierda, pero a la vez creo más en el centralismo de lo que la izquierda cree ahora, ¿no? Y esto, he hecho este como paréntesis, porque creo que si no hay cosas que yo pueda explicar que no se pueden entender. Hombre, a ver, el tamaño de los sitios tiene una importancia porque evidentemente se van a crear siempre una serie de infraestructuras en torno a ciertos sitios que son las grandes ciudades del mundo, ¿no? O sea, evidentemente va a ser muy difícil que yo pueda ver, como vi, por ejemplo, una de mis exposiciones favoritas que he llegado a ver, que es una retrospectiva de Wolfgang Tillman en la Tate Modern de Londres. Eso sería muy difícil que lo puedas hacer en, no te digo Ciudad Real o Palencia o yo que sé qué ciudad, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Poder hacer algo así y atraer al público suficiente como para que se haga esa grandísima inversión, ¿no? Que a lo mejor no sé si hay que hacer esa inversión, a lo mejor esto también podría ser algo debatible, ¿no? Pero bueno, yo creo que ciertas infraestructuras para que circulen ciertas exposiciones o se hagan ciertos proyectos, evidentemente requieren de cierto tamaño, ¿no? Del núcleo donde tú estás trabajando. Pero, por fortuna, también la tecnología hoy ha abierto muchas puertas, ¿no? Y desde los sitios pequeños, pero esto no solo lo ha abierto la tecnología, también el espíritu, ¿no? Porque la gente de AFAL no tenían internet y ya estaban haciendo estas cosas, ¿no? Y ya no me enrollo tanto, ahora voy un poco al centro del asunto, ¿no? Cuando me preguntas sobre esto, ¿no? Yo creo que, bueno, es difícil desde sitios pequeños hacer cosas, pero no es imposible. Y ahí tienes la prueba. Este año se celebra uno de los eventos artísticos más importantes del mundo, que es la Documenta. La Documenta se hace en Kassel, que tanto Paco como yo tenemos allí amigos, y Kassel es una ciudad pequeñita de Alemania, ¿vale? Es una ciudad, pues, no sé, 100.000 habitantes tiene Kassel. Y de golpe, Kassel se convierte en unos 100 y pico, ¿no? Pero bueno, es una ciudad pequeña, vaya. No es Berlín, no es... En fin. Y ahí se está desarrollando, ¿no? Entonces, ¿quién inició la Documenta? Pues una serie de gente decidió que esa ciudad podía tener posibilidades. Y eso siguió y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, muchas veces lo que aquí, y ya voy a cortar porque si no me estoy alargando mucho, muchas veces lo que aquí importa es que haya un grupo de gente, que a lo mejor no es enorme ni siquiera, que pueden ser poca gente, y inicia un proyecto. Esto también lo vimos en su momento en Cuenca, con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, ¿no? Hay unas fotos preciosas donde se ve cómo están montando el museo, que aparecieron en la revista Time, publicadas estas fotografías, donde había chavales que vivían en el casco histórico de Cuenca llevando cuadros para meterlos en el museo, ¿no? Y bueno, luego pues Cuenca ha tenido cierta relevancia, ¿no? En el mundo del arte, y ya me callo ya, porque ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, es solo hacer una pequeña puntualización. Ciudades pequeñas siempre pasan cosas, hay gente que está haciendo cosas. Por supuesto.
La cuestión está en quienes gestionan los espacios y los medios de visibilidad de esas cosas, puede que no estén interesados en lo que la gente realmente hace. La Real es una ciudad muy pequeña, sí, pero siempre hay alguien que está haciendo algo. Evidentemente aquí no va a haber una gran exposición, pero quizás sí que haya la suficiente actividad para que la gente se involucre o por lo menos se entretenga. Entonces, que lograr conectar lo que realmente pueda tener interés, pues porque genera comunidad o porque de las cosas que le preocupan a la gente que vive en ese sitio, conectar eso con quien administra, digamos, los fondos destinados a cubrir desde el punto de vista de la cultura, pues la verdad es que haya. Lo que pasa es que no va a la par siempre. En las ciudades pequeñas, pues eso no suele suceder. Aquí, por ejemplo, lo más que se puede llegar a hacer es, bueno, lo digo así como propuestas, un museo sobre el folclore. Bien, lo que pasa es que el folclore que existe mayoritariamente ahora mismo en sitios como este es un folclore institucionalizado. No es un folclore real que la gente practique, que cante, que baile, que toque un instrumento y que sea una cultura realmente popular que esté asentada en el sitio, ¿no? Aquí no sucede. Aquí el folclore que pueda existir, lo pongo como ejemplo, está tamizado un poco por las instituciones que el franquismo crea para recuperar, desde un punto de vista despolitizado y descafeinado, la potencia que podía tener. La idea del folclore es eso, la gente que viste el traje regional y que canta y baila una serie de canciones ya tipificadas y que de ahí no se van a salir. No sé si me estoy explicando, pero en otros sitios el folclore es una cosa viva. La gente todavía practica, la canta en sus casas y cuando hay una celebración. Sobre todo en el norte pues es más habitual, ¿no? Yo por lo menos cuando he estado lo he visto y me parece envidiable. Aquí eso no se da, pues no mayoritariamente. Hay algunos sitios, pero muy poco. Entonces, un poco por poner el ejemplo. Pues esa es la cuestión, que lo cultural en los sitios pequeños pues está en una situación mortecina y bueno, pues que languidece, pero se hacen cosas. Bueno, pero luego tenemos, en contraposición a todo lo que habéis dicho, que es cierto, grandes ejemplos de precisamente lo contrario, ¿no? Porque hay lugares que vienen apostando desde hace años por traer festivales y eventos fotográficos a pequeños sitios. Y estoy pensando no solo en Getxo Foto, Formentera Fotográfica o incluso Albarracín, ¿no? Que es como lo más importante que ocurre fotográficamente en España y ocurre en Albarracín, que no habrá nada más pequeño. Y yo qué sé, pasando por el caso de Palencia, con todo un mes, ¿no?, dedicado a la fotografía, el espectacular caso de Alcobendas, donde tenemos un ayuntamiento que ha puesto un museo, donde está el PICA y donde invierten en la compra a nivel institucional de fotografía. Y bueno, pues diversos museos que están surgiendo, como ahí hace poco el de Cristina García Rodero, ahí cerca lo tenéis, o el de Pérez Siquier, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no?, podríamos decir. Pero lo cierto es que la fotografía tiene público, tiene un público al que, bueno, pues que puede convertir una pequeña región en un momento dado, podríamos decir en un fin de semana, en una semana o incluso en un mes, podría convertir un lugar donde normalmente nadie iría si no es de paso, pues para, ¿no?, decir, pues este tiempo lo pasamos, pues yo qué sé, en Ciudad Real, por ejemplo, porque hay un evento de la leche donde se puede prever que va a venir un cierto número de personas, como el caso que habéis dicho, ¿no?, de esta pequeña ciudad de Alemania, ¿no? Y yo creo que la historia está ahí, es decir, la oportunidad está ahí. Es cierto que llevamos en crisis desde 2008, pandemias, guerras, volcanes y sucesivas catástrofes y bueno, y fuegos ahora y evidentemente y peores cosas que vendrán seguro, pero lo cierto es que bueno, hay pequeños ayuntamientos que están ahí haciendo sus apuestas, ¿no? Y a partir de todo eso, luego es curioso cómo fotográficamente, y esto os lo digo sinceramente como madrileño, yo veo pues no sé, movimientos espectaculares de fotografía en el Levante español, en Galicia, es decir, lugares donde están aprovechando el propio lenguaje fotográfico y todo lo que sabemos hoy en día de fotografía, que es mucho más de lo que podían quizá conseguir saber en la época de AFAL,
para explicar su propia realidad, ¿no? A nivel, pues bueno, como podríamos poner el ejemplo de Ricardo Cases, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Y es un poco lo que está ahí. Yo veo ahí como dos frentes súper interesantes. Por un lado, un montón de gente con ganas de ver fotografía y luego muchísimos autores que están aprovechando para explicar su realidad más próxima con el lenguaje fotográfico más elevado que se puede plantear en nuestro país hoy en día, ¿no? Y si agitas todo eso, yo creo que hay razones para ser optimistas y pues yo creo que además vuestra revista es un ejemplo más de ello. Con todo y con eso, no sé si me cogéis alguno de las cosas que he puesto sobre la mesa. Aquí tenemos el caso que has mencionado del Museo Cristina García Rodero, que dices, joder, es que guay, ¿no? Mira lo que han montado, pero la realidad luego es otra. Es decir, el punto inicial de la historia es que han montado un local súper guay. Aún no lo he visto, ¿eh? Para albergar la colección del trabajo de Cristina García Rodero, pero ahí se queda la cosa. Es decir, creo que no sé si ha llegado a estar cerrado ahora, o sea, no tiene actividad real. Entonces, bueno, tiene muy poquita actividad. El museo tiene que ser una cosa, lo primero, que esté viva, que conecte con el entorno donde está puesto y que se nutra un poco de lo que hay alrededor y de ya, evidentemente, como es un canal, proyectarlo hacia el exterior. Yo creo que esa sería un poco la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando también se utiliza sistemáticamente como una especie de arma arrojadiza desde el punto de vista político y electoral, cuando hay un cambio de gobierno, pues hacer puñetas. Lo que hiciste tú, yo no lo voy a continuar porque, claro, eso es darte a ti o continuar una cosa que te ha llevado a ti a el poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, es siempre lo mismo. Por lo menos, desde donde nosotros te hablamos, es un poco así. Entonces, bueno, sí, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que el negocio del aeropuerto es construirlo. Luego ya veremos lo que pasa con el aeropuerto. Efectivamente. Entonces, bueno, pues. El centralismo. Lo que quería decir, olvidarse, puedan suceder en ciertos sitios, ¿no? Pero no por nada, ¿no? O sea, no es una cuestión de tal, es que requiere cierta infraestructura que si no, no se puede. O sea, tampoco hablo de grandes eventos ni cosas así, ¿no? Hay ciertos sitios pues cuesta. Pero aquí muchas veces se habla de todo el tema institucional, de apoyo que da una junta de comunidades, un ayuntamiento, un lo que sea, ¿no? Pero también tiene que haber algo que es vencer un poco, y este tema también es muy importante, por supuesto que es importante el apoyo económico o que haya una infraestructura, o sea, por ejemplo, cosas como presentar nosotros la revista, pues a veces depende de si una persona está disponible en un espacio o resulta que, bueno, va a tener un hijo y no puedes hacerlo ahí porque ya esa persona a tal fecha no va a estar y no puedes presentar en esa sala, ¿vale? Bien, pero al margen de todo esto, hay una cosa que hay que vencer, que es también el localismo y el miedo que muchas veces uno tiene, ¿no? A destacar en sitios pequeños, porque claro, los sitios pequeños tienen también esta cosa de que, oye, eso de destacar, míratelo con lupa, ¿no? Porque a ver si vas a llamar mucho la atención o lo que sea, ¿no? Que creo que me estás entendiendo con lo que digo, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema. O sea, que tiene que generar también un cierto caldo de cultivo para que si hay gente que tiene una serie de inquietudes y que está haciendo una serie de cosas que tienen interés, pues también, digamos, tengan la fuerza suficiente para no tener el miedo a mostrarlas, ¿vale? Y yo creo que así empiezan todos los grandes proyectos o no tan grandes, ¿vale? Pero hay que vencer también muchas veces como el decir, no, yo hago fotitos y tal y vamos a hacer aquí una expo en una casa de la cultura, que a lo mejor es una cosa maravillosa también y tal, que yo no te lo niego, pero que, bueno, pero que tampoco hay por qué. Yo, como he dicho muchas veces, o sea, hay cosas que no cuestan dinero, no cuestan ningún dinero. Y es fijarte, por ejemplo, en lo que esté haciendo gente que no tiene por qué estar haciendo algo que cuesta dinero, sino el punto de vista. Yo esto en la prensa lo he dicho mucho, ¿no? O sea, hay cosas que te van a costar dinero, pero hay cosas que no, ¿no? Y entonces tú fíjate, por ejemplo, qué hacen los tíos
del suplemento del New York Times con las fotografías, porque a lo mejor estás tirando tú el dinero, ¿no? En el suplemento que sacas los domingos aquí en España. Y, vale, o sea, fijarte en ese tipo de cosas, eso es gratis. Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿vale? O sea, por eso a mí me parece tan alucinante, y vuelvo al caso de Afal, ¿no? O sea, me parece alucinante que eso en los años 50 unos señores empiecen en Almería a no tener miedo, es que esta es la palabra, a decir, no, aquí nosotros el límite, o sea, el techo no nos lo ponemos. Se llama la Agrupación Fotográfica de Almería, vuelvo a decir. Mira, voy a aprovechar para poner las fotografías que os he prometido antes, para que vayáis empezando a ver las series de una en una detrás de otra, y aprovecho para leeros un pequeño fragmento del texto de Ramón para que veáis que cuando digo que es un texto político lo digo por algo. Dice Ramón, pero si hay algo sorprendente en los ataques que hoy recibe cierto tipo de fotografía que huye de lo obvio, las redes sociales, que tanto ayudan a la difusión de la mala y buena fotografía, a veces se convierten en tribunales inquisidores, donde lo desconocido se vapulea, haciendo autos de fe que tienen algo de elogio brutal de la simpleza. Y esto no solo sucede entre los fotógrafos, también parte del público se deja arrastrar por los impulsos destructivos al enfrentarse a la innovación fotográfica. Algo que hubo ocasión de comprobar cuando la fotógrafa Lua Ribeira se convirtió en miembro de Magnum. La incomprensión de algunos hacia su trabajo propició una oleada de ataques hacia la fotógrafa, muchos de ellos de carácter marcadamente machista. ¿Crees que avanzamos a dos velocidades en lo que tiene que ver con la fotografía en nuestro país? ¿Cuál crees que es el principal problema que hay para que tengamos probablemente uno de los parques fotográficos más innovadores a nivel internacional? Y esto lo digo totalmente en serio, ¿eh? No quiero que nadie se ría, porque el otro día además lo hablaba con otro ilustre de nuestro país que decía, aquí en España hay gente que en otros países sería mundialmente conocido, ¿no? Y solo por el hecho de haber nacido aquí, eso ya es completamente imposible. Y aunque te vayas, es una cuestión de que no hay ni cultura, ni soporte, ni plataforma, ¿no? Y a mí me cuesta porque, claro, no soy gente joven que tiene pretensiones, que tiene ideas, que tiene energía, y a veces cuesta, ¿no? Decirles, no, pues es que es complicado. Pues ahí hay siempre una cosa, y es que tampoco tienes por qué ser profeta en tu pueblo. O sea, de hecho, casi nadie suele serlo. Esto es eso es algo casi universal, ¿no? Sí. ¿A quién le hacen caso en su pueblo? Si es que a nadie le hacen caso, ¿no? O sea, de esto hay miles de ejemplos. O sea, que ya esto no es que sea un consuelo, pero bueno, de alguna manera, o sea, es lo que ya te va pasando, ¿no? Y hay mil casos. Bueno, yo creo que efectivamente, a ver, con la fotografía pasa una cosa. La fotografía tiene muchas vertientes. Hay gente que se dedica a mí los oficios siempre me han parecido muy respetables, ¿vale? O sea el que sea, el de pues albañil, el oficio de tabernero, el oficio de lo que sea, ¿no? Entonces, en el mundo de la fotografía, una cámara la coge gente que pueden estar dedicándose al oficio de, yo qué sé, fotografiar edificios que van a ser vendidos por una inmobiliaria. Y luego puede haber gente que tiene pretensiones como más artísticas, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando tú te metes en foros de fotografía, lo que te encuentras es el choque de esos dos mundos, ¿vale? Y entonces, claro, te llegan y te dicen, es que Lua Ribeira no sabe manejar, yo qué sé, la velocidad de obturación y tal. Y dices, pues claro que sabe manejarla, hombre. Lo que pasa es que precisamente está haciendo un tipo de fotografía muy de vanguardia. Y esto es lo que hay que intentar abrir la mente, ¿no? O sea, yo muchas veces he tenido que escribir de tecnología fotográfica. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, a mí, con todo el respeto del mundo, casi yo diría que lo que les interesa son los cachivaches, ¿no? Pero que no me parece mal. O sea, pues que te puede gustar las cámaras de fotos y ya está, ¿no? Pero, claro, es que es un mundo. O sea, cuando hablas de fotografía, fíjate que la palabra ya tiene algo de trampa, porque es un mundo muy complejo, ¿vale? Muy amplio.
¿vale? Esa es la historia. Tú, por ejemplo, Entonces, en tu caso particular, que trabajas en prensa, eres profesor y luego aparte tienes tu propio trabajo personal, ¿cómo ha sido un poco tu evolución y cuáles han sido tus batallas personales? Luego vamos con Paco, ¿no? Pero en tu caso ¿por qué? particular. Bueno, yo mira, en mi caso particular yo empecé a hacer fotografía por una persona que tiene mucha curiosidad, ¿no? O sea, siempre como la cosa de quedarme mirando cosas, ¿no? Así y tal, pues tengo mucha curiosidad. Por eso también creo que estudié periodismo, ¿no? Porque vi que era una carrera que encauzaba mi curiosidad. Pero yo empecé a hacer fotografía primero con un amigo, con Nacho, que su padre tenía infraestructura y empezamos a montar un laboratorio para ver qué era eso y tal. Y bueno, pues empezamos a hacer. Luego yo estuve en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, donde ahora además ejerzo como profesor, he tenido esa suerte. Y entonces allí había un profesor de fotografía que fue profesor de ambos, además, era Luis Morales, con el que yo también empecé a aprender. Y luego ya formación autodidacta y en realidad no he dejado de hacer fotografía. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa, Gustavo, que yo muchas veces ni he entendido por qué pensé esto, pero lo tuve claro muy pronto. Como que yo no quería ganarme la vida con mis fotos. He publicado reportajes, en prensa, en tal, en cual, pero no he buscado dedicarme a la fotografía. Creo que para disfrutarla más o tener más libertad, o yo qué sé por qué, realmente es que tampoco, pero no, alguna vez he presentado cosas y ahora quizás cuando más interés tengo, fíjate, de hacer algo más profesional, ahora años, me ha dado por ahí. Y no sé si te he podido responder, a lo mejor he intentado ser rápido. Sí, bueno, intentaba encontrar ejemplificados en cada uno de los dos. Ahora si quieres vamos con Paco y tú te vas pensando también si tienes algo más que añadir. Pues un poco a partir de vuestros perfiles, que son bien distintos, ¿dónde habéis encontrado cada uno quizá las mayores complejidades a la hora de desarrollar pues, vuestras inquietudes fotográficas, ¿no? Con la pretensión que fuese? Bueno, a ver, yo en mi caso, antes, yo estudié Bellas Artes. Hacía era una asignatura de hacer más justo, pero para mí la fotografía siempre era un vehículo para... Pues, yo lo que hacía pues, fundamentalmente era una especie de fotoconceptualismo. Por decirlo así, una serie de piezas que estuve haciendo durante años, la fotografía era, pues, en lugar de usar la pintura, pues usaba la foto. Bueno, eh, eso es un poco de lo que mi relación con la fotografía en ese sentido. Aunque luego lo visual, en un sentido así muy amplio, muy general, siempre me interesa. Un poco en eso sigo. O sea, no me he apartado mucho, vamos, de algunos intereses sociales. Y luego incluso el hecho de montar colectivo o trabajar colectivamente, eso es una cosa que yo llevo haciendo prácticamente desde que estaba en la facultad. Cuando montamos un grupo artístico más o menos ligado a ciertas prácticas activistas que se llama El Terrible Burgués y claro, se puede un poco mirar por ahí en internet alguna cosa y después quizá la más suerte que también sale de ahí con los que yo estuve colaborando es todo por la Praxis, que quizás son más conocidos ahora, un poco en ese ámbito pues, de arte y activismo. Entonces, lo que sería trabajar colectivamente o como colectivo, pues los orígenes, ¿no? O algo de donde de donde uno sale, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y una cosa que voy a añadir muy breve. Mira, por cierta fotografía, no sé, son cosas que van llevando a veces por casualidad, ¿no? Mira, Rafa Doctor, que fue director del Musat, antes de ser director del Musat, una vez fui a Arco y entonces yo estaba haciendo fotografía y él lanzó una convocatoria que se hizo ahí en la sala del canal de Isabel II, que es este espacio maravilloso, es un depósito de agua, ¿no? Antiguo, rehabilitado como sala de exposiciones. Y yo ahí participé en una exposición colectiva sobre el amor, que era el tema, y que creo que tenía un nivel interesante. Y esto lo comisarió Rafa Doctor, que en aquella época
era un tío relativamente desconocido. Y en aquella ocasión trajo a Wolfgang Tillman. Yo desde entonces soy un ferviente seguidor de este hombre. Mira, Tillman es interesante porque Tillman es un fotógrafo que ya se mueve mucho en lo que es casi los límites de la fotografía, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese tipo de fotografía que se mueve en los límites, ¿vale? O sea, que también dices, es creada. El otro día hablaba yo con Rocío Madrid en una entrevista que le hice para El Fotográfico, que es un podcast que yo saco de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero bueno, ya llevamos 5. Y Rocío, a mí me interesaba muchísimo una cosa de ella. Rocío, que yo considero que es una fotógrafa súper interesante, lo que hace, ella no se quiere definir como fotógrafa y lleva muchísimos años haciendo fotografía, porque dice que precisamente a lo único a lo que le tiene miedo, y me encantó esto, decía, a lo único a lo que le tengo miedo es a quedarme quieta. Entonces ella se define como una creadora, ¿no? O sea, sí, directamente como una creadora. Y yo creo que eso le preguntaba yo, y a mi juicio es así, vaya, beneficia mucho a su fotografía. Que el fotógrafo, y esto lo contaba también muy bien Cristóbal Lara, le han preguntado en muchas entrevistas que cuáles son sus referentes. Y él dice que la cultura española. Pues oye, eso a lo mejor es por lo que es tan buena la fotografía de Cristóbal Lara. También le interesan, por supuesto, fotógrafos. Oye, volviendo un poco al tema de la revista y sin salirnos un poco tampoco de la conversación tan interesante que estamos teniendo, hay una parte también en la que tú mencionas en tu texto el tema de las redes sociales, ¿no? Vosotros habéis vuelto al papel, que ya es un acto político de por sí, pero además explicáis en las páginas pues un poco la situación actual por la que es importante subrayar este tipo de canales o este tipo de formatos, ¿no? Hoy en día tenemos mucha gente con muchas más ganas o con mucha más prisa por enseñar que podríamos decir que con la necesidad de autodescubrirse o conocerse mejor a través de la posibilidad de hacer fotos, ¿no? De entenderse o de entendernos un poco mejor a nosotros mismos a partir de las fotos que hacemos. A mí me apetece mucho que nos contéis, ya no tanto a nivel formal o a nivel no sé, narrativo, de discurso, de cómo habéis concentrado un poco la edición de todos estos trabajos espectaculares que estamos viendo. Me apetece mucho que nos interpretéis un poco vuestras dos lecturas, ¿no? Ya que os tenemos a vosotros dos aquí, pues a partir de un poco de la Macedonia que ha quedado en formato de revista, pues me apetece mucho que nos contéis qué sentís cada uno de vosotros cuando la leéis, ¿no? Con la narrativa que ha planteado Paco, con el diseño que ha planteado Paco. Y un poco a partir de ahí también esa necesidad, ¿no? De pararse a reflexionar un poco más las imágenes. Hoy en día, donde nos bombardean todo el rato con imágenes desde todos lados, ¿no? Como este soporte, tal y como vosotros lo habéis planteado y se está planteando desde hace tiempo, es más necesario que nunca, un poco por todas estas razones, ¿no? Entonces, pues bueno, en el orden en el que queráis un poco plantear vuestras respuestas, pues por un lado estaría bien que nos dijeseis, pues, por qué pensáis que este soporte es imprescindible hoy en día en contraposición a todo lo que se tiene, y por otro, ¿qué os ha emocionado especialmente del resultado final, ¿no? de la selección que ha habido a partir de estos trabajos tan independientes a priori, ¿no? Que luego se han mezclado también? ¿Yo? No, bueno, si tienes alguna idea ya, sí. No, empieza tú. Aquí como es hacia el centro, Paco. La cuestión no es sencilla. Vamos a ver. Eso de volver al papel, no sé, yo es que lo del tema de las redes, no sé, cuando pienso desde cuánto tiempo tengo un correo electrónico y uso redes sociales y joder, hace ya tantos años de eso, estaríamos hablando del año 98, una cosa. Ya, es terrorífico.
Volver al papel. Yo es que lo del papel creo que es una cosa que no he abandonado. O sea, lo de hacer un blog, que todos hemos hecho un blog o hacernos una web, es como genera una sensación de insatisfacción. Yo, a ver, voy a intentar explicar. Uno va a ver una exposición de un artista que le gusta mucho y se colma de, no sé, de sensaciones agradables y como muy guay. Y dices, no sé, quiero algo más. Me compro el catálogo. Tienes que tener algo. Y si no te puedes comprar el catálogo, te compras una postal que vale 50 céntimos. No es como tratar de poseer algo que usualmente te ha cautivado. Vamos a ver. Entonces, el papel lo que te da un poco es eso, es decir, el soporte material, el objeto, lo físico, de alguna manera viene a tratar de paliar un poco la ansiedad que te genera de querer poseer visualmente algo. Entonces, se juega un poco con eso, es decir, ¿por qué a la gente ahora le gustan mucho los fotolibros y tal? ¿Está cansada de venir a las redes sociales? Se volatilizan. Bueno, te puedes abrir una carpeta y las vas guardando ahí, cuando quieres las ves. Pero claro, cuando tienes el objeto, ¿cuántas veces vemos los libros o los fotolibros que nos compramos? Pues hombre, algunos luego vamos dando así un repasito, pero lo ves una vez, dos, tres y luego va a la estantería. A veces también es un poco superficial la cosa de tenernos afectismo del objeto y tal. Pero si cuando estás viendo algo sobre el papel y eso te permite generar cierta reflexión, aunque sea a un nivel muy personal o así, muy subjetivo, eso también es interesante. Un libro, por ejemplo, que me impresionó mucho y que no soy incapaz de afirmar si lo he visto entero, es Ustedes los vivos, de David Hornillos, que es una obra mastodóntica para hacer un fotolibro donde prácticamente es el mismo visual. ¿Lo conocéis? Sí, lo tenemos en la biblioteca. Es un libro que básicamente lo que es seguir un esquema de composición muy por una parte. ¿Cómo llega David Hornillos? Lo desconozco, pero me hago una idea. Permite ese libro establecer ciertas conclusiones sobre, joder, ¿por qué este tío ha hecho esto? Hay varias razones, es decir, ahora, antes que un poco la cosa que apuntamos al principio, es muy fácil o es bastante más fácil que hace años tener una pequeña publicación por modesta que sea. Es decir, imprimir es relativamente barato, es económico, otra cosa ya es alcanzar niveles de calidad, pero nunca como ahora que se había imprimido tan barato. Es decir, lo que tienes que tener luego es cómo distribuirlo y cómo rentabilizar la inversión que hagas. Que no es un objetivo de foto colectiva, ni mucho menos. Ni el de ningún fotógrafo, claro. Sí, claro. Yo creo que hay ciertos fotolibros, ciertas publicaciones que permiten generar o llegar a ciertas reflexiones que son interesantes, aunque solo sea a un nivel personal. Entonces, pues no sé, yo creo que ese es el punto del objeto, ¿no? De volver el libro a la cosa impresa. Un poco esta sería la idea. Y le has dejado a Ramón todo lo emocional. Emocional. Bueno, pues sí. O sea, no, perdona, ¿por qué dices lo de lo emocional? Eso me interesa. Sí, porque os he planteado antes que no solo me dijeseis el por qué la necesidad de traer el formato, sino también un poco lo que habéis sentido una vez hecha la selección y explicar un poco esa otra parte, ¿no? La parte en la que te llega el objeto, lo lees, lo que tú sientes. Y en tu caso particular, que has visto tu trabajo entremezclado con el de otras personas que admiras, pues ¿qué te ha parecido a nivel fotográfico y narrativo y discursivo, pues un poco lo que plantea la edición de Paco? Pues mira, yo voy a contar una cosa que creo que tiene interés por si alguien se anima a hacer algo parecido. Y es que hay una cosa que es muy positiva de esta revista y que yo esto lo estoy pensando cada vez más cuando la veo y tal. Y es que yo, mira, por ejemplo, en un momento dado presenté una serie de fotos sobre los patinadores de la Plaza de Los Ángeles en Barcelona, ¿no? Esto era un poco una debilidad mía, ¿no? Porque siempre acudo a verles, que me parece que tiene algo, o sea, llevo muchos años que cuando voy a Barcelona, o sea, nunca he dejado de ir ahí, ¿no?
Y entonces, pues Paco hizo una selección de fotos pues por una cuestión, ya decimos, física, ¿no? O sea, hay un número de páginas, ya no podemos engordar esto más, y entonces selecciona una serie de fotos. Yo, por ejemplo, he hecho en falta alguna foto, ¿no? Pero me parece perfecto lo que pasa ahí. O sea, quiero decir, yo he hecho en falta, ¿no? Que él no cogiese cierta foto. Pero creo que esto, o sea, esto también es muy interesante como creador. O sea, la figura del diseñador es muy importante en los fotolibros, en las revistas y en muchos otros tipos de publicaciones. Yo estuve en un seminario donde se habló de una cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, Japón, que tienen un mundo de fotolibros absolutamente donde si la palabra vanguardia tiene un sentido es en Japón, porque nos llevan un siglo de ventaja. Están en el año 3000 esos tíos, o sea, nos llevan un siglo, o sea, ves cosas que además dices, estoy atónito, o sea, estos tíos están utilizando un gramaje de papel que se transparentan las fotos, en fin, no se sabe ya por qué, algo sofisticado, cae como en cosas increíbles, ¿no? A lo que voy es que a mí me parece un vehículo de aprendizaje muy potente trabajar como colectivo, hacer una publicación y que tú de golpe no esté, por ejemplo, la foto que tanto te interesaba no está y hay otra, ¿vale? En este caso, Paco es el diseñador. Y lo que iba a contar de los japoneses es que esto es muy curioso, pero me llamó mucho la atención. En Japón casi nunca el fotógrafo tiene nada que decir. O sea, pero no por nada, sino porque está establecido así. O sea, coge el diseñador y diseña el libro de fotografía y el fotógrafo, o sea, ya da por hecho que su trabajo ha terminado. Y coge y el diseñador hace ahí y deshace, ¿no? Hay libros increíbles que se han hecho por parte de diseñadores japoneses con fotografías de fotógrafos japoneses y es increíble que hayan trabajado completamente disociados. O sea, y dices, esto, o sea, uno no intervenía y el otro tampoco en el proceso, ¿no? Imagino que alguna comunicación habrá también, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que a mí esto es lo que me parece maravilloso, ¿no? O sea, de trabajar como colectivo, de que tú, al final, cuando llega el resultado final, primero es la maqueta, que sigue teniendo brillo, porque la maqueta la ves en una pantalla y las pantallas emiten brillo, y luego llega la versión de papel y entonces el papel ya no tiene ese brillo. Al final el tema del papel tiene una cosa definitiva, ¿no? O sea, pocos inventos hay tan perfectos como el libro, ¿no? El papel al final lo que te obliga es a parar. Y ahora que hablábamos de redes sociales, hombre, que no se nos olvide todo lo que ha salido en juicios contra grandes empresas de redes sociales como Facebook, etcétera, porque tienen contratados incluso a psicólogos, o sea, para que no es que uses la red social, sino que la uses todo el tiempo que puedas y viendo toda clase de disparates, o sea, que no es un buen medio, ¿no? O sea, es que hablamos de las pantallas como si las pantallas lo que emitiesen fuese algo inocuo, ¿no? Cuando realmente estamos utilizando plataformas que han sido creadas por empresas y que esas empresas tienen, o sea, no el interés de que tú te metas en Instagram y veas las fotos que más te interesan, sino otras cosas, ¿no? Y no hablo solo de Instagram, podríamos hablar de muchas otras creaciones, ¿no? Esto lo decía, ¿no? El creador de Internet, ¿no? Tim Berners-Lee, que decía que cree que está roto y que hay que arreglarlo. Eso decía el que inventó el scroll infinito, que se arrepentía también de haberlo inventado. Sí, qué bueno. Y es cierto que esto además cada vez va peor. Esto de que dices de Instagram, que además creo que va a sufrir, el otro día adelantaban varios que han tenido no sé si la suerte, pero bueno, que han visto como una fase beta de algo que va a ocurrir dentro de poco, como que todo esto cada vez va peor. A mí cada vez me cuesta más
ver las fotografías de las personas que sigo, y es literal, es decir, es muy complicado porque es como intentar ver un fotolibro con un niño pequeño llorando delante. Esa es un poco la metáfora, ¿no? Está muy bien eso. Sí, pero es que es tal cual, porque yo tengo sobrinos pequeños y a veces quiero concentrarme y que están obsesionados conmigo y es completamente imposible hacer nada. Entonces, es literal, es decir, yo me meto en Instagram y quiero ver, y además es que no sigo a mucha gente adrede porque quiero ver las fotos de las personas que sigo, y es insufrible, ya se ha convertido en un acto completamente insufrible, ¿no? Y esto no va a mejor, sino que va completamente a peor. Entonces, pues es interesante, y yo creo que además están pensando en un corto plazo, sin duda, yo creo, porque esto va a explotar en cualquier momento, saldrá una red social nueva, limpia, o por lo menos yo así la sueño, y está dando espacio precisamente a que planteamientos como el vuestro pues tengan mucho sentido, ¿no? El decir, bueno, pues vamos a pararnos, vamos a analizar, vamos a ver qué podemos transmitir y demás, ¿no? Y entonces, pues todo eso pues me parece súper interesante. Nos estamos quedando un poco sin tiempo y me apetece mucho que nos contéis también pues un poco cómo ha sido la reacción de la gente, cómo ha sido la vida, ¿no?, corta que lleva la revista, pero que me imagino que ya os habrá dado más de una sorpresa, no solo esta entrevista, porque además cuando uno lanza un objeto, ¿no?, el objeto cobra vida propia y entonces a partir de ahí tú ya pierdes el control sobre lo que va a pasar, ¿no? Y te da alegrías que ni te imaginas. Entonces, pues bueno, me apetece mucho que nos contéis reacciones que ha habido, cosas que os han dicho y un poco pues todo lo que, ese feedback que os hayan dado, sobre todo la parte más positiva, más interesante, podríamos decir, cómo se va a ir materializando en los próximos números de Fotocolectiva. He terminado yo antes hablando. Bueno, supongo que ahora que dices lo del feedback, siempre esperas más del que realmente recibe. Pero bueno, en lo que se refiere al núcleo de gente que participa, la sensación es muy positiva, o sea, la gente se ha quedado muy contenta. Y luego la gente que ha visto la revista, que la ha comprado, que la tiene, que pues en general la apreciación que hacen es muy positiva, está muy bien, tal. Es un poco lo que la gente te suele comentar. Y me gustaría, es verdad que luego hay gente que analiza las cosas más y que te hace, es capaz de, vamos a usar esta expresión, meter el dedo en la llaga, ¿no? Y te dicen, esto no, porque lo hubieses hecho así o de esta manera, y dices, joder, tienes razón, es verdad. Hay cosas que uno al final las tiene tanto tiempo delante que no acaba por no verlas. Pues sí, pero en general las reacciones han sido bastante positivas. O sea, en ese sentido, incluso el propio hecho de que nosotros estemos hablando aquí ahora mismo contigo, joder, es una muestra de que ha despertado cierto interés. Pues no nos conocemos previamente, ¿no? Es decir, voy a sacar en el programa a mi colega que... Tal, pues no. Entonces, joder, eso para nosotros es muy positivo. Entonces, eso, evidentemente, lo que nos motiva es a continuarlo y no sé, la idea. Es verdad que luego hay gente que a lo mejor le parece un poco más chiflada la idea esa de, joder, pero ¿cómo pones las fotos así? ¿Y no habéis puesto el nombre de quién es cada foto? Y el pie de foto, pues al final tienes una orientación que la puedes ver y ya está, pero yo no quería hacer un catálogo de fotos. Eso estaba claro. Y era la idea de nadie. No, a ver, el tema de las... buena. Hay esto, ¿no? Porque al final va de eso, ¿no? Bueno, y hay los cálculos, ¿sabes? O sea, también problemas que no te esperas o de golpe te encuentras ahí cierta incomprensión hasta a veces mínimas, ¿no? Pero todo eso hay que ir, por supuesto, salvándolo, energía, ¿no? Y también aprendiendo, ¿no?, de errores que se puedan cometer y tal. Pero bueno, yo creo que no hay aquí, ya digo, grandes fallos. Y ahora lo que nos queda es sobre todo tirar más para adelante, ¿vale? Y tirar más para adelante, ir mejorando, ¿vale? Y al final, pues fijarnos en lo bueno, ¿no? O sea, quiero decir, fijarnos en lo bueno, en los referentes que puedes tú tener por ahí para ir construyendo un tipo de publicación de este tipo, que de verdad yo no paro de insistir, eso es gratis.
Yo lo pongo a veces en clase, este ejemplo, ¿no? Hay un tío que publicó un reportaje fotográfico en el suplemento del New York Times, que era cómo transportar un piano en Nueva York desde un piso súper pequeño hasta otro sitio, ¿no? Y esto era un producto totalmente experimental, ¿no? Pero estaba saliendo en un medio de comunicación con una tirada brutal, etcétera, ¿no? Y eso es gratis, verlo, ¿no? O sea, quiero decir, eso puede ser un tema, ¿no? Trasladar un piano. Entonces, por ejemplo, los temas, la forma de abordarlos y que luego se cree esta especie de poner en marcha esta especie de remezcla, ¿no?, que se produce. De todas maneras, cuando ves varias veces la revista, no sé si has tenido el tiempo para eso, pero sí te adelanto que pasa una cosa. Las fotografías que aparecen completamente disociadas, llega un momento en el que ya empiezas a asociarlas. No sé si eso a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Pero también es verdad que eso puede suceder porque también conoces a la gente y tal. En fin, yo creo que ahora lo que nos queda es esto, o sea, ir para adelante y ver que nuevas aventuras nos vamos encontrando, vaya. Sí, además. Un poco más a tu derecha, Paco, que no te oigo. Una cosa que sí que me... A ver, yo tenía ciertas resistencias o reticencias con el producto, ¿no? Esto que estoy haciendo es lo que debo de hacer, pero me convencí a mí mismo el ver y decir, joder, creo que lo estoy logrando porque soy incapaz de diferenciar quién ha hecho una foto de otra. O por lo menos son bastante compartibles. Entonces, eso yo creo que es ese criterio o esa especie de unificación que se da de manera más o menos natural, eso tiene muchas gracias. Yo creo que fundamentalmente, bueno, lo que más me ha gustado de hacer el trabajo y del resultado final. Sí, al final yo creo que el que mejor se lo ha pasado ha sido Paco, ¿no? Porque al final... Sí, Paco es el... Bueno, Paco, lo que pasa es que luego tú solo pusiste 2 fotos, ¿no? Que también la parte divertida muchas veces es tirar las fotos. No, pero está claro que eso yo decía lo del diseñador, ¿vale? O sea, y puedes trabajar con un diseñador, es bueno. Oye, si no puedes, ponte tú también a hacer las cosas. Aquí lo mejor es no estarse quieto, ¿no? O sea, antes hablaba de lo de Wolfgang Tillman, de la exposición esta de Londres, y siempre digo lo mismo. El tío puso el primer fanzine, o sea, un espacio que fue el primer artista al que se le cede una planta entera en la Tate Modern, el tío pone el primer fanzine que publicó, con fotocopias en color malísimas. Malísimas porque las máquinas de aquella época eran muy malas, de los años 90. Y ahí lo tenía, el primer fanzine colocado. O sea, no renegaba nada. Y, por supuesto, diseñador y sin nada, pues tenía interés aquel fanzine. Tenía interés. O sea, yo me quedé viéndolo más allá de lo anecdótico. Dije, ojo, porque este tío, o sea, siendo un niño, que además él llega a aparecer y parece como un niño, o sea, que es un niño el tío que está haciendo esto. Pues no hay que cortarse, pero si puedes trabajar con un diseñador, mejor. Yo además creo que 100 años después de que Ansel Adams hiciera como esta disociación entre negativo y copia, ¿no? Como que decía que era como la partitura y la interpretación de la música, yo creo que 100 años después casi asistimos un poco a algo similar a otro nivel, ¿no? Yo creo que puede ser interesante incluso pensar que tu obra fotográfica puede ser la partitura que necesita luego ser interpretada o no, depende de cómo te sientas tú también a nivel creativo, ¿no? Porque luego tú puedes querer controlar todo el producto, pero creo que es interesante porque además esa perspectiva, esa creatividad añadida de esa tercera persona que entra y se asoma a tu trabajo, es probable que lo entienda incluso mejor que tú, que por una cuestión de distancia, de perspectiva decía, casi no puedes ver. Entonces yo creo que es interesante el planteamiento, no solo del diseñador, sino del editor o incluso del diseñador-editor o de cuántas personas
participen de tu trabajo, ¿no? Siempre y cuando lo hagan de una forma que pongan toda su creatividad un poco al servicio de lo que tú quieres decir, de la sensibilidad que quieres despertar, pues evidentemente que la diversión se multiplica y la profundidad del producto, me imagino que del producto final pues será también, ¿no?, más interesante. Además que es un gusto. Vamos, a mí por ejemplo, A mí me cuando encanta, alguien ha hecho algo así con muy gozoso. Bueno, tenemos por aquí Elena diciendo que quiere revista. Bueno, a ver, preguntas prácticas ya. Primero, preguntas prácticas. Para los siguientes números, ¿tenéis idea de crear algún sistema de suscripción de manera que no tengamos que estar pendientes de quedarnos sin los números? Eso por un lado. Y segundo, vamos a ver luego cómo podemos hacer para hacer un pedido conjunto para los que queráis vuestro ejemplar en Vitoria, porque creo que me ha adelantado que quedan 8, o sea que tampoco os pongáis muy fuertes porque creo que no vamos a poder traer muchos de este número en concreto. Nos hemos hecho la roda. Pero bueno, a partir de ahí, ¿cuál va a ser el futuro de este proyecto? Cosas que nos podáis ir adelantando ya, y con esto ya un poco pues nos vamos despidiendo, agradeciéndoos un montón la generosidad, que nos hayáis pasado las fotografías íntegras del trabajo, que esto es un lujo que no todo el mundo va a poder ver, ya os garantizo en absoluto, y bueno, pues eso, que un placer charlar con vosotros estas 2 horas que se han pasado rapidísimo, que la mejor de las suertes en todo lo que hagáis, estaremos ahí bien atentos, y bueno, nuestro merecidísimo aplauso desde Vitoria, porque creo que proyectos como el vuestro pues merece mucho la pena seguir, porque son como, ¿no?, elevan un poco más el nivel de forma general. Creo que en este caso los éxitos sí que son de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno. Y si hay sobre el tema este que decías, y voy a ser muy rápido porque ya no hay tiempo, sí, tenemos pensado hacer algún tipo de modelo de suscripción, de apoyo también, ¿no? Porque tenemos también en mente cosas que de momento, para que no se nos vaya la fuerza por la boca, yo creo que es mejor no decirlo, ¿no? Pero como decía el otro, no diciendo mis proyectos antes de que se culminen, he logrado fracasar estrepitosamente en secreto muchas veces. Exactamente. Pero sí, no, y seguirnos en redes, somos Fotocolectiva en Instagram. Eso es. Y me cuesta ahora mucho acordarme de cómo es en Facebook. Es que, claro, Fotocolectiva está Fotocolectiva 2021. Eso es, Fotocolectiva 2021. Y bueno, seguirnos en redes porque vamos informando ahí. También hay una serie de vídeos que muy rápidamente voy a querer decir los Dale. hemos ido haciendo también sin ánimo promocional, sino también un poco como con un cierto lenguaje, ¿no? Ir creando un poquito de expectativa y tal, y que el vídeo también fuera una cosa, bueno, que formase parte como de cierto patrón artístico. Y ahora me callo porque es que como siga hablando... Dale, tú no te preocupes. Si aquí nadie nos va a echar. Bueno, pues eso, no, nada, ya está. O sea, que nos sigan en redes y ahí vamos contándolo todo. Y por supuesto que, claro, que sí tenemos esta idea. No tenemos página web y probablemente no la tengamos, pero como tenemos el Facebook y el Instagram, seguirnos por ahí y vamos a ir contando proyectos como este, que sí que lo hemos pensado, porque hay gente que ya nos lo ha pedido y además se ha ofrecido, ¿no?, a ser suscriptor. Entonces, bueno, vamos a ver, porque esto lo tenemos que ver, ¿no? Paco, tú la parte. Esto yo ver el verano, que siempre... Sí. Y intentar tener en septiembre el nuevo número. Ese es el objetivo principal. Muy bien. Entonces, perfecto, pues... Conversaciones previas y preparar el número ya convocatoria. Porque yo creo que además puede ser interesante tener ya, digamos, ¿no?, una masa crítica de suscriptores que ya os den una pista de por dónde tienen que andar las tiradas, ¿no?, para que luego no tengamos que andar aquí ratoneando los últimos números. Eso es. Perfecto. Oye, pues chicos, lo dicho, que 1.000.000 de gracias y 1.000.000 de enhorabuenas por lo que habéis hecho. Un fuerte abrazo desde Vitoria y un placer haberos tenido por aquí por la tercera esta noche. Suerte en todo, ¿vale? Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, gracias a todos. Estamos, Bien. Agur. Chao. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Voy a ir cerrando por aquí las cámaras de nuestros invitados de hoy para que se puedan ir a descansar.
Luego os lo paso, Ramón. Yo ahora me tengo que despedir y me quedo con ellos un poquito más, ¿vale? Luego estamos. Luego te lo paso. Estamos. Agur, abrazos, chao, chao. Bueno, que se me hacían de rogar. Eso, que espero que os haya gustado. Como veis, cada semana una aventura nueva, ¿no? Y esta semana tenemos que felicitar a Leire. Me apetece mucho, ya sé que vamos un poco fuera de tiempo, pero a mí me apetece especialmente traer aquí a la ponencia la foto de Susana, que ilustra un poco el reto que ha ganado Leire. A ver si lo consigo por aquí, si tenéis un segundín de paciencia. Porque creo que, bueno, que ha sido un reto distinto, un reto diferente, creo que está bien y además creo que va a ser un reto muy interesante para anticipar un poco lo que vamos a plantear esta semana. Ah, no, que la foto no era de Susana, la foto era de Jorge, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo ya, yo creo que era de Jorge. Fíjate que la he visto y he pensado que era de Susana. Bueno, en cualquier caso, que además Susana también nos ha puesto ahí una cosa que ha compartido hoy, que no he tenido tiempo de verla, pero la veré con detenimiento. A ver, que me lío, que me lío. Por aquí tengo ya, por aquí la foto. Bien, como os decía, efectivamente, la foto es de Jorge y el texto de Leire. Os leo. Una noche pasas a mi lado en forma de estela. Yo te percibo y me paro. Te observo entre las sombras, en la quietud y en la admiración. Otra noche nos cruzamos, nos miramos, nos conocemos. Ahora un abrazo en el callejón, un beso con historia. Historia de tu vida, de mi vida, de la nuestra. Pues ahí queda, para que veáis que poco a poco, entre todos, nos vamos colectivizando y haciendo, pues de nuestros éxitos, hacemos piña y yo creo que crecemos mucho más juntos haciendo cosas tan bonitas como estas. Y eso es un poco, ¿no? Una de las cosas que me apetece muchísimo es que sigáis echando un vistazo a las fotos que se han compartido durante todos estos meses, iba a decir, pero ya estos años aquí en La Tercera. Y me apetece mucho plantearos la posibilidad de que hicieseis una mini revista digital, en este caso. Ya veremos luego si se materializan otras cosas. A partir de las fotografías que tenemos en el grupo, ¿no? Así que bueno, creo que podría ser interesante que cada uno de vosotros y vosotras os convirtieseis en pequeños editores de pequeñas micro colectivas, ¿no? Fotocolectivas. Y eso, pues mañana os lo pongo por escrito y este viernes nos vemos con el análisis fotográfico, que vamos a ir analizando pues un poco todas las fotos que habéis ido compartiendo durante este último mes y más, porque ya llevamos tiempo sin hacer el análisis del mes. Así que bueno, todas esas cosas las iremos disfrutando durante toda la semana. Así que nada, esta semana pasada habéis estado ahí dándole caña a los textos y este va a ser el primer reto en el que vais a participar como editores de fotos que no son las vuestras. Y todo y con eso, pues nada, desearos muy buena noche, frescas para los que andéis por aquí arriba y veraniegas para los que andéis más por abajo. Y eso es todo, nos vemos el viernes, no os vayáis que quedan los créditos y ahí nos veremos analizando fotografías. Muy buena semana. Agur.